Buen día, hermanos. La prédica se llama El aguijón del apóstol Pablo. Entrego esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 13. Dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué no habéis sido menos en que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Que el Señor Jesucristo añada bendición a esta palabra. Amén. Vamos a hablar de la humillación. ¿Qué es la humillación? Humillación es la acción de humillar o humillarse. Es herir la dignidad o el amor propio, es debilitar el orgullo, y también es el agravio que alguien causa en el orgullo de otra persona. Cuando una persona es humillada siente vergüenza. La humillación busca menoscabar la dignidad del ser humano. Los militares utilizaban torturas físicas para destruir la moral de las personas. La humillación es un acto y una emoción, es rebajar injustamente a un individuo o a un grupo por parte de otros que tienen el poder de conseguirlo. Después de ese acto, la emoción de la humillación daña profundamente a las víctimas, y las consecuencias pueden ser mortales. Humillar es bajar, es poner en el suelo a los hombres. Humillación se define como la denigración forzada de una persona o un grupo mediante un proceso de subyugación que daña su dignidad. También significa ser puesto en una situación devaluada en contra del interés propio. Todos los hombres deben conocer los derechos humanos porque son básicos para que sean respetados. Me presento a ustedes. Yo soy Ricardo Fuentes Ínguez, siervo del Señor Jesucristo, apartado para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo está en la tierra y me ayuda a evangelizar a las iglesias de Santiago de Chile. A los cristianos les pido que sigan luchando y perseverando con fe y obediencia por amor a Jesús. Doy gracias a Dios por los dones espirituales y talentos que he recibido. Son tiempos difíciles. Estoy orando para que la iglesia tenga avivamiento, de tal manera que nada nos falte para esperar la manifestación del Señor Jesucristo. Y seamos actos e irreprensibles ante la venida del Señor. Bendigo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a la explicación. Saulo nació en Tarso, Cilicia. Fue uno de los perseguidores de la iglesia evangélica. Era un hebreo fanático con mucho liderazgo. Tenía la ciudadanía romana, hablaba griego y su familia tenía dinero. Era judío y estudiaba la ley. Su maestro fue Gamaliel. Saulo de Tarso no creía en el Señor Jesucristo. Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue elegido por la iglesia junto a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás Proselito de Antioquia. 7 varones de buen testimonio, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecieron en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén. Esteban estaba lleno de gracia y de poder.
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y enfrentaron a Esteban, pero no pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con que el varón de Dios hablaba. Entonces los de la sinagoga contrataron a hombres para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos sobornaron y alteraron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Luego pusieron a Esteban frente al concilio, y los sobornados dijeron: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en él y vieron su rostro como el de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y vive en la ciudad que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y cuando su padre murió, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ustedes viven ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él. Cuando Moisés aún no tenía hijos, Dios le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero él juzgará a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y le servirían en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y sobre toda su casa. Entonces llegó hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y los padres de familia no encontraron alimentos. Jacob escuchó que en Egipto había trigo y envió a sus hijos por primera vez. Y en la segunda ocasión José se dio a conocer a sus hermanos, y eso se lo manifestaron a Faraón. Y José mandó a que llevaran a Egipto a su padre, Jacob, y a toda su parentela, un número de 75 personas. Así Jacob se trasladó a Egipto, donde él murió, y también murieron sus hijos, los cuales fueron trasladados a Siquén y lo pusieron en el sepulcro que compró Abraham. Pero cuando se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó hasta que se levantó en Egipto otro rey, que no conoció a José. Este rey usaba la astucia con el pueblo de Israel, maltrataba a los padres y luego mataba a los niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero estaba en peligro de muerte. Entonces la hija de Faraón lo recogió y lo crió como su hijo, y le enseñó toda sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en sus palabras y obras. Éxodo capítulo 2, del 1 al 6. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudo ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso frente a los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Luego sucedió que cuando Moisés cumplió 40 años de edad, visitó a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió, e hirió al egipcio, pues vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que estaba peleando y los tranquilizó. Les dijo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó y respondió: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?
Al oír esta palabra, Moisés escapó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y se acercó para observar. Y escuchó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se puso a temblar y no se atrevió a mirar. Y el Señor le dijo: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he venido para librarnos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A ese Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernarte y juez? A ese mismo Dios lo envió como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó, haciendo prodigios y señales en tierra de Egipto, el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haz dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ustedes llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, las figuras que hicieron para adorarlas. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo haga conforme al modelo que había visto, el cual había recibido a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, así dijo el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hicieron mis manos todas estas cosas? Esteban continuó y les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Ustedes lo entregaron y lo mataron. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Los de Sanedrín escucharon todas estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, observó la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, se puso de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y murió. Y Saulo permitió su muerte. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron su muerte. Y Saulo asolaba a la iglesia, entraba casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. A Esteban lo acusaron de blasfemia contra Dios y contra Moisés. Pusieron testigos falsos, pues los de la sinagoga habían sobornado a varios hombres para que difamaran al varón de Dios. Esteban se defendió y predicó. Les habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de Moisés. Y lo más importante, les habló de la gloria y el poder de Dios. Esteban murió como Cristo. Él fue un siervo de Dios que proclamó al Señor. Atiende bien, ponga atención. Saulo amenazaba y perseguía a los discípulos del Señor. Fue donde el sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres para que los atraparan y los metiera presos. Pero cuando iba por el camino y estaba cerca de Damasco, un resplandor de luz del cielo lo rodeó repentinamente. Él cayó en tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ellos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos y no veía nada. Así que lo llevaron a la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En esa ciudad había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le habló en una visión, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para agarrar a todos los que invoquen tu nombre. Entonces el Señor le dijo: Anda, porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa, puso su mano sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde ibas, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron como escamas de los ojos, y al instante recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Se alimentó, recobró fuerzas, y quedó por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo escuchaban estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de un tiempo los judíos decidieron matarlo, y ellos guardaron las puertas de día y de noche para asesinarlo. Entonces los discípulos lo ayudaron, lo metieron en una canasta, de noche lo bajaron por un muro y lo descolgaron. Cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían que era discípulo. Entonces Bernabé lo llevó ante los apóstoles e informó a Saulo todo lo que estaba sucediendo, todo lo que hablaba valerosamente en el nombre de Jesús, y se quedó con ellos en Jerusalén. Y hablaba denodadamente en nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos también querían matarlo. Cuando los hermanos se enteraron de eso, lo llevaron hasta Cesarea, y luego lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andaban en el temor del Señor, y se acrecentaron fortalecidas por el Espíritu Santo. En la iglesia que estaba en Antioquia habían profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Nayer, Lucio de Cirén, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, para la obra que fueron llamados. Ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando atravesaron la isla Pafos, encontraron a un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo, porque quería escuchar la palabra de Dios.
Pero el mago se puso como adversario, pues procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró y le dijo: estás lleno de todo engaño y de toda maldad, eres hijo del diablo, eres enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por mucho tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. El mago ciego empezó a caminar por el lugar y pedía que alguien lo lleve de la mano. El procónsul observó todo lo que había sucedido y creyó en la doctrina del Señor. Luego Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia, después se trasladaron a Iconio y entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Entregaron la palabra y una gran multitud de judíos y de griegos creyeron en la palabra. Pero los judíos que creían hicieron problemas y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los judíos, los gentiles y los gobernadores se juntaron para apedrearlos. Entonces los discípulos escaparon a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio a toda la región. Luego Pablo fue apedreado en Listra, pasaron por Pisidia y llegaron a Pandofilia. Predicaron la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron hasta Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron se reunieron con la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo el Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron con los discípulos por mucho tiempo. Luego, Pablo se apartó de Bernabé y comenzó su segundo viaje misionero. Llegó a Derbe y a Listra. En ese lugar había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. Pablo le pidió que lo siguiera y lo circuncidó por causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las cumplan y las guarden. Las iglesias eran confirmadas en la fe y cada día aumentaban en número. Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y la provincia de Galicia. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y una noche a Pablo se le mostró una visión. Un varón macedonio estaba de pie, le rogaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando él observó la visión, se dirigió a Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anuncien el Evangelio. Zarparon de Troas y llegaron a Samotracia. Al día siguiente a Neópolis, y de allí se fueron al Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. En una ocasión hablaron a un grupo de mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Finalmente Lidia fue bautizada junto a su familia, y ella les dijo a los discípulos: si quieren que sea fiel al Señor, entren a mi casa, y los obligó a que se queden en su vivienda. En otra ocasión ellos iban a la oración y vieron una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus patrones. Ella seguía a los discípulos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación. Y eso lo hacía todos los días, hasta que Pablo se cansó y se desagradó de escucharla. La miró y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el demonio salió en aquella misma hora. Pero sus patrones observaron que habían perdido la esperanza de su ganancia. Entonces agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades y dijeron: estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y el pueblo se agrupó contra ellos, y los magistrados ordenaron que los azoten con varas. Después de haberlos azotados, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los cuidara con seguridad.
El guardia los metió en el calabozo más lejano y les aseguró los pies. A medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar alabanzas a Dios, y los presos estaban escuchando. De repente llegó un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. El sismo despertó al carcelero. Cuando el guardia observó que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada y se quiso matar. Pensó que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El guardia agarró una lámpara, revisó la celda y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le entregaron la palabra de Dios a él y a todos los que vivían en su casa. El guardia lavó las heridas a los discípulos, luego se bautizó él y todos sus familiares. Después comieron y todos se regocijaron por haber creído a Dios. Al siguiente día los magistrados ordenaron que dejen libres a los discípulos, pero Pablo les dijo: «Nosotros somos ciudadanos romanos. Ustedes nos azotaron públicamente sin sentencia judicial. Nos metieron en la cárcel y ahora nos sacan encubiertamente. Que ellos mismos vengan a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al escuchar que eran romanos y llegaron y les rogaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos aceptaron y se fueron. Llegaron a la casa de Lidia, los hermanos se acercaron y los consolaron. Luego Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y predicaron la palabra en esa ciudad. Entonces los judíos no creían, sintieron envidia, se juntaron con un grupo de ociosos, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Lo agarraron y llevaron a Jasón y a varios hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos están trastornando el mundo entero. Ahora están aquí y él los ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César. Dicen que hay otro rey llamado Jesús. Están alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Pagaron una fianza por Jasón, y los hermanos y las autoridades los soltaron. Pablo y Silas llegaron a Berea y siguieron predicando. Luego Pablo llegó a Atenas, donde encontró una ciudad entregada a la idolatría. Discutió en la sinagoga con los judíos y con los que se acercaban a la plaza todos los días. Cuando ellos escucharon lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: «¿Otra vez vas a predicar lo mismo?». Y Pablo se alejaba, pero algunos creían y lo seguían. Entre ellos estaba Dionisio, una mujer llamada Damaris, y otros más. Después de eso, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Luego regresó a Antioquía y empezó su tercer viaje misionero. Arribó a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego fue a Antioquía. Después recorrió la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolo predicaba en Corinto. Pablo llegó a Éfeso, encontró a varios discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: no sabemos si el Espíritu Santo existe. Entonces les preguntó: ¿en qué fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Le pidió al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesucristo. Cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo los tocó con sus manos. Llegó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Eran 12 hombres. Y el apóstol ingresó a la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses la palabra de Dios. Pero algunos se endurecieron y no creyeron. Entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor Jesús. Y Dios hizo muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo, sanando enfermos y echando fuera a los demonios. Luego Pablo viajó a Macedonia y a Grecia. Después navegó de Filipos hasta llegar a Troas. Después navegó a Mileto, a Cos y al día siguiente a Rodas. Y de allí a Pátara. Encontró un barco que pasaba a Fenicia, se embarcó y zarpó, llegó a Chipre y luego a Siria, y arribó a Tiro. Finalmente llegó a Jerusalén y los hermanos lo recibieron con gozo. La ciudad se alborotó
y el pueblo agarró a Pablo y lo sacó del templo. Ellos querían matarlo, pero algunos avisaron al tribuno de la compañía de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Llegaron los soldados y los centuriones, y los pobladores dejaron de golpear a Pablo. Lo agarraron, lo encadenaron y le preguntaron quién era y qué fue lo que hizo. Pablo habló y se defendió, y testificó su conversión, y relató la misión que el Señor Jesucristo le había encomendado. Pero el tribuno sintió temor al saber que Pablo era ciudadano romano. Y lo llevaron ante el concilio. El concilio era una parte de saduceos y otra parte de fariseos. El apóstol Pablo dijo que fue fariseo, también hijo de fariseo, y habló de la resurrección de los muertos. Los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí creían y afirmaban todas estas cosas. Entonces se formó una discusión y el tribuno llevó a Pablo a la fortaleza. Los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición. Dijeron que no comerían ni beberían hasta que maten a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Pero el hijo de la hermana de Pablo escuchó hablar de la celada. Fue y entró en la fortaleza y avisó a su tío. El tribuno lo llevó ante el gobernador Félix. 5 días después se presentó ante el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces Tertulio lo acusó. Dijo que Pablo era una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, que además era cabecilla de la secta de los nazarenos y que intentó profanar el templo. El apóstol se defendió y habló. Pablo predicó. Entonces el gobernador dijo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer tu asunto. Después de unos días llegó Félix con su mujer Drusila, que era judía. Llamó a Pablo y lo escuchó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, el gobernador Félix recibió por sucesor a Porcio Festo. Entonces, Félix quiso congraciarse con los judíos y dejó preso a Pablo. Luego el apóstol fue llevado ante el rey Agripa. Pablo se defendió ante el rey y habló de su vida anterior. Dijo que vivió fariseo. Dijo que esa religión es secta. Luego predicó la palabra de Dios. Dijo que no fue rebelde a la visión celestial y anunció en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, para que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El nuevo gobernador Festo gritó: estás loco. Las muchas letras te volvieron loco. Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Hablo palabras de verdad y de cordura. Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que se sentaron con ellos dijeron entre sí: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: si no hubiera apelado a César, este hombre sería liberado. Luego entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y navegaron para Italia, pero hubo una tempestad en el mar y luego un naufragio. Finalmente se salvaron saliendo a tierra, llegaron a la isla de Malta. Pablo recogió algunas ramas secas, las puso al fuego y una víbora escapó del calor y se tiró a la mano. Cuando los pobladores observaron que la víbora colgaba de la mano del apóstol, dijeron entre ellos: este hombre es homicida. Escapó del mar y la justicia lo deja vivir. El varón de Dios movió su mano y la víbora cayó al fuego. Pablo no sufrió ningún daño y no murió. Después de eso, el padre de Publio se enfermó de fiebre y de disentería. Entonces Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. El apóstol Pablo sanó a muchas personas en la isla de Malta, pero seguía prisionero.
Luego de 3 meses se fueron de ese lugar y llegaron a Siracusa, donde estuvieron 3 días. De allí, costeando alrededor, llegaron a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegaron a Puteoli, donde encontraron hermanos y se quedaron con ellos 7 días, y luego se fueron a Roma. Cuando llegaron a la capital de Italia, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le permitieron vivir aparte. Con un soldado que los custodiaba, el apóstol predicó en Roma. 3 días después, Pablo reunió a los principales de los judíos y les dijo: yo no hice nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales investigaron y quisieron soltarme. Pero los judíos se opusieron, y yo me vi obligado a apelar a César. No acuso a mi nación. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta acerca de ti. Ningún hermano te denunció, nadie habló mal de tu persona. Pero queremos escuchar lo que piensas, porque sabemos que en todos lados hablan mal de la secta de los fariseos. Días después llegaron muchos hermanos para visitar a Pablo y recibir la palabra. Y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a muchos hermanos y les predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Te digo así: Esteban murió y Saulo de Tarso se convirtió. Los perseguidos iban anunciando su fe y la gracia del Señor Jesucristo crecía día a día. Los cristianos se gozaban con la palabra y la evangelización. Pablo se convirtió en el hombre más importante del mundo. Su interés por las cosas de Dios y su llamado a servir hicieron que Pablo no se casara y no tuviera hijos. Pablo se enamoró del Señor Jesucristo. El cristianismo no es una religión, es una manera de vivir. Es imitar la vida de Jesús en la tierra. Pablo fue un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor Jesucristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. El Señor le mostró cuánto es necesario padecer por su nombre. El apóstol fundó varias iglesias, las pastoreó, evangelizó y supervisó. El imperio romano estaba organizado. El César era el tribunal superior. También existían gobernadores. El Sanedrín se encargaba de los temas religiosos. Pablo pasó por muchos tribunales hasta llegar al César. Finalmente, el apóstol llegó a Roma con un grupo de delincuentes. El centurión era un oficial romano. Cuando un preso escapaba, el vigilante era ejecutado por no hacer bien su trabajo. Pablo no convivió con Jesús. Él no fue uno de los 12 apóstoles. Saulo de Tarso se dedicaba a matar cristianos. Él era hijo del diablo. Pero el apóstol Pablo es hijo de Dios. Su arrebatamiento era necesario. Dios es Padre. Proverbios, capítulo 3, del 11 al 14. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que habla sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Te digo así: Pablo fue elegido para que la gloria de Dios corra y sea manifestada. Las revelaciones fueron muy grandes. Quizás fue arrebatado en cuerpo y en alma, o tal vez solo en alma. Eso él no lo sabía y yo tampoco lo sé. Lo importante es que Pablo estuvo en el cielo. Y para que las grandezas de las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no se enaltezca sobremanera. 3 veces rogó al Señor que se lo quitase, y Dios le respondió: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos evangélicos, el aguijón es un órgano puntiagudo y perforante que tienen en la extremidad del abdomen los escorpiones y algunos insectos como las abejas y las avispas, y con el cual pican
El aguijón puede estar o no conectado a una glándula venenosa. Ese mensajero de Satanás era un demonio, y ese demonio atormentaba a Pablo. Dentro de Pablo estaba el Espíritu Santo. El aguijón trabajaba desde afuera. El apóstol dijo lo siguiente: pues ustedes saben que a causa de una enfermedad en mi cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio. El apóstol dijo lo siguiente: pues ustedes saben que a causa de una enfermedad en mi cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Hermanos, después del encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego. El aguijón le daba cachetadas en el rostro. La ceguera temporal le producía aflicción, y eso le recordaba los momentos en que persiguió a la iglesia, por lo que dudaba en dar testimonio de su arrepentimiento, por lo que Pablo no dudaba en dar testimonio de su arrepentimiento y conversión. Su aguijón era ceguera más aflicción. Dios lo sanó de su enfermedad. Su aguijón era ceguera más aflicción. Dios no lo sanó de su enfermedad, pero le dio paz. Su aguijón era ceguera más aflicción. Dios no lo sanó de su enfermedad, pero le dio paz. Su aguijón era ceguera más aflicción. Dios no lo sanó de su enfermedad, pero le dio paz. Era necesario que Pablo baje para que Jesucristo suba. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Dios hace como quiere. Si quiere te sana, si quiere te deja enfermo. Esa enfermedad era para la gloria de Dios. Por amor a Cristo, Pablo se gozaba de sus debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Porque cuando se sentía débil, entonces era más fuerte. El Señor lo fortalecía. Dios era la dignidad de Pablo. Escrito está: vestidos pues como escogidos de Dios y santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El aguijón era para que el apóstol no se enalteciera, para que no se llenara de soberbia, a pesar de sus defectos. Pablo era el mejor hombre del mundo. Jesús fue el único hombre perfecto en la tierra. Atiende bien, pon atención. La humillación no se trata de apariencia física, no es timidez ni tristeza, no es pobreza ni falta de personalidad. Humillación es humildad. La humildad es la virtud de doblar rodillas ante aquel que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Es también la virtud de reconocer nuestros errores. Somos seres humanos y muchas veces nos equivocamos. El humilde cree en la igualdad de las personas, sin importar las posiciones sociales, pero se sienta en el último lugar. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Te digo así: el mensajero de Satanás intentaba impedir la obra misionera del apóstol. El demonio lo hostigaba para robarle la palabra y su deseo de seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Pablo era cuerdo con los hombres y loco para con Dios. Pablo era cuerdo con los hombres y loco para con Dios. Pablo era cuerdo con los hombres y loco para con Dios. En una ocasión pidió que nadie lo tenga por loco, o tendrían que recibirlo como un loco, para que también se gloríe un poco, y hablara en locura, con la confianza de gloriarse. Porque muchos se gloriaban según la carne, también él se gloriaría. Dijo que tenía osadía, que era hebreo, israelita, descendiente de Abraham y ministro de Jesucristo. Dijo que trabajó abundantemente,
que muchas veces fue azotado, encarcelado, que sufrió naufragio en el mar, que padeció hambre, sed, frío y desnudez, enfermedades, peligros, injurias y riesgo de perder la vida, además de otras cosas. Finalmente dijo que si era necesario gloriarse, se gloriaría de su debilidad y que el Dios Padre sabía que él no mentía. Escrito está: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El Señor destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesucristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Escrito está: el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo ministro de Dios tiene un aguijón. De esa manera ya no dependemos de nosotros, pues es para que dependamos de la gracia del Señor Jesucristo. Pablo era muy grande, tenía muchos dones y talentos. Colosenses capítulo 1, del 24 al 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, que anuncié cumplidamente la palabra de Dios, Te digo así: yo soy el menor de 8 hermanos. Yo gané 3 diplomas en conocimiento y conducta en la educación primaria. Primer puesto en 3er grado, segundo puesto en 4º grado y tercer puesto en 6º grado. Yo sacaba 20 en historia y lenguaje y 15 en matemáticas. La letra era lo mío y la literatura era mi cultura. Yo practicaba mucho la lectura. También fui brigadier, policía escolar, rey de la fiesta de la primavera y atleta en las olimpiadas escolares. En la primaria mis notas fueron solo azules. En los 2 primeros años de la secundaria también fueron azules. Los rojos llegaron con el cambio de colegio. Yo quería ir a la universidad para estudiar administración de empresas, pero no lo hice. Estudié técnico en computación e inglés básico. Fui becado por un colegio particular como deportista calificado. En secundaria fui campeón con el Colegio Hipólito Unanue en el torneo de colegios particulares del Cono Sur en el año 1992. En la final derrotamos al Colegio Gastón María en el Estadio IPD de San Juan de Miraflores. Convertí un gol de penal. Yo usaba la camiseta número 10 y el último año fui capitán del equipo y asistente técnico. Con Alianza Lima jugué una Copa de la Amistad y le anoté un gol a la Academia Cantolao. También jugué varios campeonatos de la asociación, categorías 7-7 y 7-6, partidos amistosos y de exhibición. Llegué a Alianza Lima a los 9 años y a los 17 años me fui a Deportivo Municipal. Cuando me retiré del fútbol, trabajé como agente de seguridad y cuidé bancos, empresas y colegios. El año 2005 entregué mi vida a Cristo en la iglesia La Casa del Alfarero en Buenos Aires, Argentina. A partir de ese momento empezó una lucha espiritual en mi vida. Soy maestro, pastor, evangelista, escritor, poeta y cantautor. Pero no me voy a gloriar de eso, sino que me gloriaré de mis aflicciones, persecuciones y debilidades. Sufro de colon irritable y tengo un pólipo en el hígado. He sido perseguido y humillado. Me han despedido de muchas empresas injustamente. He sido insultado. Muchas veces me discriminaron por el color de mi piel. También me calumniaron y amenazaron de muerte. El sufrimiento es el dolor, la pena o el padecimiento que experimenta una persona. Es una sensación consciente o inconsciente. La solución del problema es la respuesta al sufrimiento. Junto con la prueba, Dios nos da la salida. Mi salida es predicar la palabra del Señor a todo el mundo. Por eso, seguiré sufriendo como evangelista. Jehová me guarda y ayuda.
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso yo digo, gracias Dios mío, Señor mío. Pedro predicó a los judíos, y Pablo evangelizó a los gentiles. El apóstol Pedro se negó a la revelación de Dios y discriminó a los gentiles. No quería juntarse con ellos. Dios le dijo, mate y come, y él respondió, de ninguna manera, porque nunca he comido nada inmundo. El Señor habló otra vez y dijo, ya está limpio, no lo llames inmundo. Un grupo de gentiles ya se habían arrepentido, porque un discípulo les predicó. La palabra, y ellos entregaron sus vidas a Cristo. Entonces el Señor envió a Pablo para que evangelice a los gentiles. Él obedeció el llamado y dijo, ustedes saben que es abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Jesucristo continuaba perfeccionando a sus discípulos por intermedio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo reprendió a Pedro. Los líderes de la iglesia se pelearon. Ambos aún tenían mal carácter. Jesús fue el único hombre perfecto. Jesucristo es Dios. Gálatas, capítulo 2, del 11 al 21, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y es por eso Cristo, ministro de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No desechó la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos evangélicos, Pedro era el líder de la iglesia. Jesucristo lo puso en ese lugar. Satanás perseguía a Pedro. El diablo intentaba destruir a la iglesia de Dios. El apóstol, que lo negó 3 veces, seguía aprendiendo. Ahora Dios usaba a Pablo. Jesucristo dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro siguió evangelizando, luchando, aprendiendo y confirmando a todos los creyentes. La iglesia es de Jesús. El cristianismo es sufrimiento. Somos la continuación de la pasión de Cristo, y las pruebas nos hacen más fuertes. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados
por el nombre de Cristo son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Atiende bien, pon atención. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos ayude. Dios guarda a sus hijos. El apóstol Pablo dijo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos los llamó, los justificó y los glorificó. También dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? El Señor no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, y junto con Él nos dará todas las cosas. Y preguntó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor es el que los justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Desde su trono intercede por nosotros. Y pregunto otra vez, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Escrito está, por la causa del Señor, los mundanos nos matan todos los días, y somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es nuestro Señor. Te digo así. El apóstol Pablo estuvo prisionero en la ciudad de Roma. Fue liberado después de unos años y siguió viajando, llevando palabra y evangelización a todos los pueblos de Europa y Asia. Pablo creció en fe y en gracia. El apóstol tenía autoridad y poder. Pablo tenía amor en su corazón. Era como un padre para sus discípulos, pues predicaba la sana doctrina. La iglesia lo quería, pues tenía los 5 ministerios. Pero tiempo después, Nerón, el nuevo emperador del Imperio Romano, inició una gran persecución contra los creyentes. Agarró a Pablo y lo encarceló nuevamente en Roma. Esa ciudad era la capital del imperio. En la cárcel, el apóstol se dedicó a escribir cartas y a enviarlas a sus iglesias. Pablo escribió a los romanos y les dijo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Luego escribió 2 cartas a los corintios. Ellos eran una iglesia desordenada y dividida. Una de las cartas decía así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando su obediencia sea perfecta. Miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, como él es de Cristo, así también nosotros somos de Jesucristo. También escribió a los Gálatas y los reprendió, porque algunos apóstatas estaban perjudicando a la iglesia. Pablo les escribió y les dijo que estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No había otro, sino que existían algunos que los perturbaban y querían pervertir el evangelio de Jesucristo. Y les dijo, si alguno predica otro evangelio, que sea anatema. Les pidió a los Gálatas que busquen el favor de Dios y no la de los hombres, que no traten de agradar a los hombres. Los que agradan a los hombres no son siervos del Señor. Los que agradan a las personas no son siervos del Señor. Anatema significa maldición, condenación moral y espiritual. En la carta a los Efesios, el apóstol les empieza saludando y alabando, luego entrega la palabra. Efesios, capítulo 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En la carta a los filipenses, Pablo evitaba molestar y ser una carga, pero sí aceptó y recibió ayuda económica de los filipenses. Él tenía un oficio, trabajaba haciendo tiendas. Los versículos 7 y 8 del capítulo 3 dicen, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Los colosenses volvieron a la idolatría. Entonces Pablo envió la carta y aclaró la supremacía absoluta del Señor Jesucristo. Los colosenses volvieron a la idolatría, entonces Pablo envió la carta y aclaró la supremacía absoluta del Señor Jesucristo. Los versículos 14 y 15 del capítulo 2 dicen, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en la carta a Filemón de Colosas, tenía un siervo llamado Onésimo. Ese nombre significa útil, pero el siervo se escapó y llegó a Roma. Entonces el apóstol escribió lo siguiente, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo me fue inútil, pero ahora te será útil, porque lo es para mí. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo le predicó a la iglesia de Tesalónica, ciudad importante, capital de Macedonia. Después de ser rechazado por los judíos, les escribió 2 cartas y una de ellas dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Pablo era pastor y padre espiritual de Timoteo y Tito. Ellos se convirtieron en los nuevos líderes de la iglesia. Fueron defensores de la sana doctrina. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20, dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la carta a Tito, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gloria a Dios. Atiende bien, ponga atención, hermano, atiende bien. La gracia es un favor, es un regalo de Dios. De esa manera el Señor nos ayuda para que podamos cumplir los mandamientos de la ley. Gracia es el acto de amor. Dios salva almas. Finalmente los romanos decapitaron al apóstol Pablo. La decapitación es la separación por cercenamiento de la cabeza y el cuerpo de una persona. Pablo terminó la carrera, cumplió el propósito de Dios, sirvió al Señor Jesucristo. Te digo así: yo seguiré predicando la palabra del Señor. Pablo también es mi pastor. Yo amo a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Atiende bien, ponga atención. Saulo de Tarso era maldito. El apóstol Pablo era bendito. Saulo de Tarso era maldito. El apóstol Pablo era bendito. La palabra que te bendice es la misma que te maldice. Maldición es la palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enojo contra otra. Maldición es la expresión o conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal para una persona. Maldecir significa hablar mal de alguien, decir cosas negativas de una persona. Maldecir es desear el mal, pedir que le suceda algo malo a alguien, expresión del deseo de que ocurra a alguien un daño o un mal. Cuando Jehová habla mal de alguien, la ira de Dios cae sobre esa persona. Todas las personas que viven en pecado son malditas, porque son hijos de Satanás y están llenos de demonios. Escrito está: y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí,
Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en su camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Te digo así. Ya hablamos de la maldición y ahora hablaremos de la bendición. ¿Qué es bendecir? Bendecir significa hablar bien de alguien, es desearle el bien a una persona. Cuando alguien nos cae bien, hablamos bien, y si es posible, le hacemos favores, le damos regalos y todo lo que necesiten. Dios habla bien de sus hijos, los ayuda y los guarda. Jehová le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Te digo así, Balaam era un adivino que el Señor Jehová utilizó. Balaam quería el oro y la plata de Balac y no se arrepintió de su idolatría. Israel es pueblo de Dios y nadie debe maldecirlo. El que lo haga será destruido por Jehová. Actualmente, el ángel de Jehová está guardando a la iglesia evangélica, pero también está matando a los apóstatas. El ángel de Jehová es el arcángel Miguel. Sabemos que hay muchas iglesias apóstatas, iglesias en apostasía. Apostasía significa salida, revuelta o rebelión. Es la rebelión contra la palabra de Dios. Apostasía es el abandono y rechazo al Señor Jesucristo. La tentación, los engaños y las persecuciones son algunos motivos que encuentran los apóstatas para dejar de luchar y volver al mundo. El diablo tentó a Jesús y tentará a todos los cristianos evangélicos. Existen muchos pastores malos, algunos asalariados y otros con doctrinas de demonios que están ministrando a las iglesias. Eso provoca que los cristianos dejen de crecer. Pues dejaron de mirar al cielo para observar a los hombres. Jesús y sus discípulos fueron perseguidos. Satanás usa a los hombres para encarcelar y matar a los cristianos, o por lo menos para causarles aflicción. Para eso usa la injuria. El diablo es acusador.
Persecución es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más, comúnmente un grupo específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Es la acción de perseguir a una persona o a un animal que huye con intención de alcanzarlo. También es la actuación contra los adeptos de una doctrina, religión, etc. Escrito está, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero cuando el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de Dios cubrirá la multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos y enseñó al pueblo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Jesús les dijo a sus discípulos y enseñó al pueblo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Atiende bien, pon atención, hermano. Pablo era maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, pero también tenía un trabajo secular, hacía tiendas. Pablo servía a Cristo y el Señor le pagaba. La iglesia de Filipos lo ayudaba con dinero. Actualmente yo trabajo en una empresa, soy operario de producción. No robo los diezmos ni las ofrendas, como lo hace el obispo Eduardo Durán. Yo sí trabajo. Que Jehová reprenda al diablo y a todos esos pastores mentirosos y ladrones que hay en las iglesias evangélicas de Chile. El Señor sabe quiénes son. Que Jehová los reprenda y que los saque, que los bote, que los saque de los púlpitos. Las iglesias los tienen que botar. Gracias a Dios tengo una vida digna, obedezco a la palabra y trato de santificarme todos los días. Ahora llevo 13 años sirviendo al Señor.
Mi dignidad es el Señor Jesucristo. Por eso, hablen ahora, habladores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Jesucristo me ayuda y me consuela. Por eso predico para exhortación, reprensión, edificación y consolación. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos evangélicos, ahora voy a buscar una iglesia chica y pobre. En mi humildad está mi grandeza. Predicar en la comuna de Providencia no me interesa. Jesucristo pronto regresa. Pobreza y humildad son dos cosas totalmente distintas, diferentes, pero en mi caso van juntas. Diga el pobre, rico soy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Jesucristo es mi dignidad y mi ciencia. Tengo limpia mi conciencia. Te digo así, es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. Yo predico bien y reprendo al diablo. Es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. De mi prueba salí aprobado. Jesucristo me ha ayudado. Es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. Y exhorto a la iglesia. El Espíritu Santo es excelencia. Es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. Y la Biblia es exigencia. Lucha. Es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. Atiende bien. Pon atención. Mi virtud es la paciencia. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Mi virtud es la paciencia. Tengo sabiduría y mucha inteligencia. Mi virtud es la paciencia. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Mi virtud es la paciencia. Con perseverancia voy predicando y con paciencia estoy esperando. A pesar del sufrimiento, me estoy gozando. Mi virtud es la paciencia. Yo estoy de fiesta. Mi virtud es la paciencia. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene pronto, hermano. Mi virtud es la paciencia. Repito, mi virtud es la paciencia. Repito otra vez, mi virtud es la paciencia. Por eso es Dios. Jesús es mi ciencia. En las pruebas tengo mucha paciencia. Amén. La ciencia es la rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Es el nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materias de estudio. Te digo así, la Biblia, de latín Biblia, quiere decir libros, es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo son producto de inspiración divina y son un reflejo de la relación entre Dios y los humanos. La Biblia es el libro más vendido de la historia y frecuentemente se le considera el libro más influyente del mundo. Una edición de mayo de 2007 de la revista Time afirmó que la Biblia ha hecho más para construir la literatura, la historia, el entretenimiento y la cultura que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguando. Cada año se venden 100 millones de copias de la Biblia y ha sido traducida al menos a 2.454 idiomas. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro que relata la creación, las obras y los propósitos del Señor. La palabra de Dios es la vida y la ciencia. Gloria a Dios.
porque en la sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Por eso, yo sigo a Dios, Jesús es mi ciencia. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos evangélicos, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo buscarán y lo encontrarán, cuando lo busquen de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Jehová le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Pedro Rodríguez Vergara no tiene corazón. Pedro Rodríguez Vergara es un pastor delincuente. Que Jehová lo reprenda. Ya se lo dije, nos vamos a tener que ver las caras en los tribunales. Ese pastor tiene que ir preso. Que Jehová reprenda al diablo. Jehová le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Yo no tengo despresión, pues yo me gozo porque en Cristo hay salvación. En mi corazón hay circuncisión. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. En vez de hacer lo que nos agrada, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Pedro Rodríguez me insulta desde el año 2015 a la fecha. Tiene un WhatsApp de audio que todo el mundo lo escucha, y ese delincuente sigue predicando en su congregación. Que Jehová reprenda al diablo. Así está Chile, lleno de mentirosos. A ese estafador lo espero en los tribunales. Yo lo voy a denunciar y demandar. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atiende bien, pon atención. Los canallas no me hacen yaya, porque siempre estoy en talla. Repito, los canallas no me hacen yaya, porque siempre estoy en talla. Y gracias a Dios estoy ganando la batalla. Que Jehová reprenda al diablo. Poder en el nombre de Jesús. Yo cargo mi cruz. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Poder en el nombre de Jesús. Yo cargo mi cruz. La iglesia es baluarte
y columna de la verdad. ¿Qué hace Pedro Rodríguez predicando a la iglesia? Si en su boca y en su corazón hay solo mentiras, de la abundancia del corazón habla su boca, solo mentiras. Ese tipo es satanista. Poder en el nombre de Jesús, yo cargo mi cruz. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Ya lo dije antes, Dios muestra lo que nosotros demostramos. Jehová no confía en nosotros, por eso nos prueba. De mis pruebas, yo salí aprobado. Gloria a Dios. Jesucristo viene pronto. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos evangélicos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Yo hablo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo soy siervo de Dios, no estoy orgulloso de mí, estoy orgulloso del Señor Jesucristo. Por eso, toda la honra, la gloria y la alabanza son para el Señor, Padre de mi Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Te doy las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Amén.